Definitivamente para Dios no hay nada imposible. En este capítulo 18 que tenemos por delante en el libro del Génesis, vemos no solamente un dicho, una frase, sino que la misma voz de Dios hablándole en ese encuentro que tiene Jehová con Abraham. En el capítulo 17, Jehová Dios había aparecido a Abraham en una apariencia gloriosa. Y en el capítulo 18 le aparece en forma de hombre, acompañado de dos o más, quienes también tenían apariencia de hombres. Quien encabeza el grupo es sin duda el Señor. En el versículo 1 del capítulo 18 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Evidentemente esto es lo que se llama o se denomina cristofanía, es decir, una aparición del Señor Jesucristo antes de su encarnación. En el Antiguo Testamento tenemos algunas cristofanías. Y esta visita específicamente a Abraham causó sorpresa y alguna conmoción en él, quien se apresuró para acoger a estos ilustres visitantes. Ahora, este capítulo tiene dos escenas que son muy importantes para llegar a comprender el por qué para Dios no hay nada imposible. No es solamente el hecho de que Dios puede hacer que una mujer, como en el caso de Sara, siendo ya de una edad muy avanzada, pueda concebir, sino de cómo Dios también puede libertar, salvar a una familia de un castigo que ya el Señor había dispuesto para las ciudades de Sodoma y Gomorra. Veamos entonces qué nos dice las Escrituras, la palabra de Dios sobre este tema que es sumamente importante. Algo que decir antes de entrar en esta meditación es que para el impío esto de la destrucción de Sodoma y Gomorra es un invento religioso, o de aquellos que odian a las personas que son homosexuales o lesbianas u otras inclinaciones sexuales que hay en el mundo. Déjeme decirle, hermanos, que primeramente la iglesia cristiana evangélica, aquellos que predicamos la verdad, no odiamos a esas personas. No las odiamos, ni las repudiamos, ni las rechazamos. Las amamos y les predicamos el evangelio. Pero también lo que sí debemos denunciar y decir es que esa clase de vida que llevan, eso es pecado. Y ante los ojos de Dios, eso no está bien. Simplemente lo que queremos decirle a este tipo de personas, aquellos que llevan esta clase de vida, es que Dios les ama y odia el pecado que estas personas practican. Entonces, veamos qué nos dice este capítulo, el capítulo 18 del libro del Génesis. Tenemos, lo primero es que Jehová visita de nuevo a Abraham, ahí del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo:
Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Esto pasó poco tiempo después de lo que leemos en Génesis capítulo 17, versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Ahora, Dios dijo que Sara daría a luz un año después, y ahora en la historia Sara todavía no está embarazada. Entonces, así que no pasó mucho tiempo, sino que por lo menos unos 3 meses tiene que haber pasado entre lo que el Señor le dijo y en la aparición que Jehová tuvo allí con Abraham. Ahora, otra vez el Señor viene a Abraham en apariencia humana. Y como yo dije, esta es una cristofanía, una presentación más de Jesucristo en forma humana antes de su encarnación. Ahora, podemos suponer claramente que este era Dios en la persona de Jesucristo, apareciendo a Abraham antes de su encarnación y el nacimiento en Belén. Ahora, en el Evangelio de Juan vamos a ver un ratito en el capítulo 1 y en el versículo 18, una cita que todos nosotros lo hemos leído, lo conocemos y lo tenemos sumamente claro. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ningún hombre ha visto jamás a Dios en la persona del Padre, definitivamente. Así que si Dios apareció a alguien en el Antiguo Testamento en apariencia humana y nadie ha visto a Dios Padre, tiene sentido que la apariencia del Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, lo tenemos aquí visto en el Antiguo Testamento. Algo que especifica ahí en el libro del Génesis es que eran 3 varones estaban junto a él, ahí en Génesis 18 y el versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Hay que fijarnos bien en lo que nos dice la Escritura para no caer en algún error. Dice que eran 3 varones que aparecieron súbitamente al lado de él. Lo que hizo Abraham fue salir a recibirlos y atenderlos según la costumbre de ellos. Si leemos bien, Abraham los atendió bien según la costumbre que tenían en ese tiempo. Abraham tenía delante de sí al Señor. Ahí estaba Jehová Dios. Aunque muchos comentaristas bíblicos han tratado de encontrar alguna conexión entre ellos y la doctrina de la Trinidad, pero en realidad no. Porque aquí lo que se habla es solamente de que quien habló con Abraham es el Señor. Los otros 2 se consideran que eran ángeles y que ellos, ya veremos el próximo domingo en el capítulo 19, se encaminan a Sodoma y Gomorra. Historia que también nosotros conocemos bien y qué fue lo que pasó allí. Ahora,
Este capítulo, el capítulo 19, nos deja muy claro que 2 de los 3 visitantes eran ángeles. Pero volviendo al capítulo 18, en donde estamos, la atención de Abraham a estos 3 varones, allí en el versículo 3, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham aquí festeja en gran manera y prepara mucha comida. Seguramente carne asada, chuleta de ternera, quién sabe, pero Abraham no sabía a quiénes en realidad estaba hospedando. Abraham no sabía. Y todo lo que sabía era que tenía 3 visitantes. Después, él se da cuenta quién era. No es que cuando leemos acá, que cuando, por ejemplo, una de las cosas que dice en el versículo 3, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, era una frase de costumbre, una palabra de educación, de recibir, de atender. Hay costumbres hasta hoy en día en Medio Oriente, en el mundo árabe, en donde en alguna ocasión alguna hermana contaba que vivió o pasó tiempo allá como misionera. Ella, por ejemplo, decía que tocaba la puerta de alguien y decía: quiero pasar este día en tu casa. Entonces le abrían las puertas y ella entraba y la atendían muy bien. Y ella, como misionera, hacía esto con el fin de llevar el Evangelio de Jesucristo, pero lo hacía de una forma muy despacio. No es como aquí, que uno puede tocar la puerta y decir: mire, vengo a entregar este tratado, somos cristianos evangélicos y así asado. No, allá es una cosa sumamente diferente. Ahora, las acciones de Abraham aquí son muy hermosas, muy ilustrativas, ¿no? Por ejemplo, de cómo nosotros debemos practicar la hospitalidad. Y la fe de Abraham en Dios tenía un aspecto muy atractivo hacia sus semejantes. Veamos un ratito unas citas, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses, lo que nos aconseja el apóstol Pablo, ¿no? Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle, recíbanlo, ¿no? Y ya saben cómo deben de recibirlo. Más o menos creo que esa es la idea que el apóstol Pablo les da. En Romanos capítulo 12, y el versículo 13. Romanos 12, 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, ¿no? Y hay otras citas más que tengo aquí anotadas, pero por el tiempo. Pero lo que nos dicen las Escrituras es que sabemos hospedar. No todo el mundo hospeda, no todo el mundo da alojamiento. Creo que son pocas las personas que saben alojar. Recuerdo yo siendo estudiante del seminario, cuando tuve que hacer en mis prácticas ministeriales en el campo. Recuerdo en Palestina de Daule una familia muy linda, muy especial. Cómo y de qué manera ellas, eran más mujeres allí, hospedaban, ¿no? Una atención increíble, no era ni para quejarse, ¿no? Entonces daban a entender como que uno estaba allí en su propia casa.
Entonces, no todos saben hospedar, pero la Biblia nos manda, nos exhorta que de alguna manera, si alguna vez tenemos alguna visita o algo, debemos saber hospedar, ¿no? Bueno, aquí tenemos también una señal de intimidad y comunión, por ejemplo, en el versículo 4 y en el versículo 5. Dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham ordena que se prepare abundante comida, que coman juntos, y el comer juntos aquí es una señal de intimidad y también de amistad. Por ejemplo, Abraham consideraba que la visita de estos personajes, en este caso del Señor y de estos dos ángeles, era un acto providencial que venía justamente por parte de Dios. Eso es lo que Abraham consideraba, ¿no? Y al final del versículo 5 nosotros podemos leer que ellos dijeron, haz así como has dicho, ¿no? Cuando todo se hubo preparado, Abraham se sentó con ellos debajo del árbol y comieron. Allí en el versículo 8, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ahora, es interesante, el Señor y los ángeles, los tres comen. Cuerpo humano. Miren, hermanos, ni para qué ir tan profundamente. Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Verdad que sí? Ahora, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, lo vemos, que Él vino forma semejante de hombre, ¿no? Semejante de un siervo. No igual a nosotros, semejante, parecido. Porque Él era sin pecado. Así que para Dios también lo que vemos es que no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. ¿Qué no puede hacer el Señor? Dígame, ¿qué es lo que no puede hacer el Señor? El Señor puede hacer lo que Él quiera. Siempre lo que Él hace es de acuerdo a su voluntad, lo hace con sabiduría, con inteligencia. Él no lo hace porque como yo soy Dios, yo puedo hacer lo que quiera. No, ese no es el pensamiento del Señor. El pensamiento del Señor es todo en orden, de una manera en que el mundo se beneficia y tal vez como individuos nosotros nos beneficiamos también cuando Dios tiene que obrar de una manera muy especial, ya sea en nosotros o los que están a nuestro alrededor. Pero Dios todo lo que hace, lo hace con sabiduría. Ahora, aquí vamos a encontrar en este capítulo el desafío de la fe de Sara. Sí, del versículo 9 hasta el versículo 15, el desafío de esa fe. Ahora, Sara tendrá un hijo. Versículo 9 y versículo 10, lo que se le dice a Sara es, ¿dónde está Sara tu mujer? Porque le dicen eso a Abraham, le preguntan, ¿dónde está Sara? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ahora, Dios volvió a repetir la promesa. Allí en el capítulo 17 y en el versículo 16 dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Parece que Dios no había hablado de la promesa por más que 13 años y ahora viene a repetirla 2 veces solamente en tan corto tiempo. Se lo dijo en Génesis capítulo 12 y ha pasado tanto tiempo. Recordemos que ya tuvo a Ismael, Ismael creció, así que después de 13 años el Señor le viene a recordar a esta pareja que va a tener un hijo.
Ahora la pregunta, ¿dónde está Sara tu mujer? Una pregunta que el Señor sabía la respuesta. ¿Dónde está Sara? Cuando el Señor le dice que volveré a ti, es una clara señal de que quien habla es el Señor. Solo el Dios soberano es el único que puede prometer vida. Es el único, donde hay esterilidad, donde hay decadencia, solamente Dios puede dar vida. Hay un pasaje en el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38, en donde se habla de los huesos secos y el Señor da vida a esos huesos. Miren. Tenemos pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que el Señor resucitó personas. Hay un pasaje muy lindo en donde hay una mujer que va a enterrar a su hijo, van cargando el ataúd, pero el Señor cuando pasaba por ahí toca el ataúd y dice, no, bajen el ataúd, abran el ataúd, y lo levanta al joven que estaba ahí, al hijo de la viuda de Naín. Solamente Dios puede dar vida. ¿Hay algo difícil para Él? No. Lo que nos está demostrando también es que Él tiene poder sobre la muerte. Él venció la muerte. Yo tengo poder para dejar mi vida y tomarla, dijo el Señor, y así fue. Al tercer día el Señor resucitó después de que fue crucificado. ¿Hay algo difícil para Él? Lo que Él nos vino a mostrar es, hay algo difícil para Él, que Él realmente es Dios. Dios estuvo en medio de nosotros, en medio de los hombres. Pero el hombre no puede llegar a comprender y entender. Para él es una locura. Bien dice el apóstol Pablo que la predicación de la cruz es una locura. La predicación del evangelio es una locura para todos. Para todos aquellos que realmente no creen, que se les hace difícil en su mente, en su cabeza, poder llegar a comprender y entender que Dios puede hacer todo eso si Dios es Dios. Ahora, Sara reacciona a la promesa de Dios, versículo 11 y 12. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Mire usted que específicamente nos dice, ¿no? De edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Ahora, Abraham puso toda su fe y confianza en el Dios soberano, que cumple fielmente todas sus promesas. Y tanto Abraham como Sara ya habían pasado la edad o el tiempo de la procreación, de procrear. Pero Dios revitalizaría esos órganos reproductivos para que tuviesen el hijo que Él había prometido. Mire usted, es difícil pensar que Abraham no le hubiese dicho a Sara que iba a tener un hijo. Pero vemos aquí que Sara se rió. En el versículo 12, se rió pues Sara entre sí. Y en el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué? ¿Por qué se rió? Era normal, común. ¿Cómo yo voy a tener, ya siendo de casi 90 años y Abraham casi de 100 años, podemos tener un hijo? ¿Cómo y cuándo? Qué complicado. Pero la amonestación que Sara recibió del Señor señala que ella no solamente estaba consternada por la increíble promesa que el Señor le había hecho, sino que persistía en su incredulidad. ¿Y cuál fue la pregunta que hace Sara? En el versículo 12, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo?
Y esto nos lleva a pensar que Sara ya no tomaba muy en serio la cuestión de lo del pacto y la promesa. Tal vez Sara estaba un poco queriéndose, no sé, ya el Señor se olvidó de todo eso de nosotros. Pero no, iglesia, el Señor nunca se olvida de lo que Él hace en nosotros, ni de lo que Él dice. Todas sus promesas se cumplen al pie de la letra. No hay nada que el Señor no cumpla. A veces en nosotros, como seres humanos, pensamos que las cosas deben hacerse así, de la noche a la mañana. Pero el Señor tiene su tiempo. Puede pasar 2, 3, 5, o como el tiempo en el caso de Abraham y Sara. ¿Por qué? Porque es el nombre de Dios que tiene que ser glorificado, no mi nombre, no lo que yo pueda hacer o lo que yo pueda pensar. No es que, como tú supiste esperar, entonces sí. No, así no es. La Biblia, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios que tenemos aquí, tenemos hermosas historias. Historias donde vemos el poder de Dios, donde vemos cómo Dios se glorifica. La historia no es para que nosotros veamos el poder de los hombres. No, es el poder de Dios que se manifiesta. La Biblia es la palabra de Dios, el centro es Dios, no el hombre. ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Jacob? ¿Quién es David? ¿Quiénes somos nosotros? Pero vivimos en una época en donde se trata de deificar al hombre, es decir, hacer al hombre como Dios. Todo lo que tú piensas o todo lo que digas se puede hacer. No es cierto. Una cosa es ser optimista por algo, pero dentro de ese optimismo nos damos cuenta que tal vez no se pueden hacer, no se puede llegar a la meta, entonces digo, no se puede llegar. Tal vez porque Dios dice no, y cuando Dios dice no, es no. Pero también cuando Dios dice sí, es sí. ¿Cuántos de nosotros, y digo nosotros, me involucro también, hemos hecho cosas sin consultarle al Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas en donde no tomamos en cuenta a Dios? Y ese es un problema serio. ¿Por qué los fracasos? ¿Por qué las frustraciones? Porque no tomamos en cuenta a Dios. No lo miramos a Él. Y una de las cosas que nos dice la Biblia es poned la mira en las cosas de arriba. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Eso nos dice las Escrituras y palabras del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento tenemos que nos dice buscad a Jehová y vivid. Eso. Ahora, aquí tenemos que Sara, claro, normal en ella pensar, ya vieja en este sentido, en este aspecto, ¿cómo puedo yo tener deleite en ese sentido de poder criar a un hijo, a una hija cuando se necesitan fuerzas? ¿Cuándo? Ese deleite que los padres tenemos nosotros en cuidar de nuestros hijos, en estar pendiente de ellos. Sara tal vez no tenía las fuerzas para pasarse la madrugada cuando se enfermara su niño. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado despiertos cuando nuestros hijos se han enfermado, estando pequeños, y no solamente pequeños, o aún adolescentes, o jóvenes, porque estamos pendientes, están en nuestras casas, pero estamos pendientes que la medicina, ¿ya la tomaste? ¿No la tomaste? Necesitamos fuerza. Al día siguiente, tal vez en el trabajo, cabecearnos de sueño. ¿Qué deleite puedo encontrar ahí?, decía Sara. ¿Qué deleite? Abraham. Pero hay que comprender que ese tipo de promesa era muy extravagante, tal vez, ¿no? Y difícil de entender,
Humanamente hablando, aquella promesa era imposible de cumplir y solamente Dios podría hacerlo posible. Es el único que todo lo puede hacer posible. Quizás Abraham y Sara se rieron en incredulidad. Veamos Génesis 17, ahí, el capítulo 17, verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Chispa, esto es cosa seria esto. Usted ha leído bien ese pasaje, se ha detenido para llegar a meditar un poco en eso. O tal vez usted considera, bueno, para Dios no hay nada imposible y cerró la Biblia y se acabó. Pero cuando nos llega a nosotros el momento tan complicado, en alguna situación tan difícil, en que tal vez vemos que no hay salida, ¿hay alguna cosa difícil para el Señor? ¿Hay algo bien complicado para el Señor? La mujer que se encontraba enferma de flujo de sangre por 12 años y algo más tal vez, cuando escuchó de Jesús de Nazaret, después de que ella ha gastado todo en médicos, en medicina y todo, seguramente una mujer de una posición económica, no rica, pero lo perdió todo, dice la Biblia. Pero cuando escuchó hablar de Jesús de Nazaret, que tiene poder para sanar y todo lo demás, y cuando escuchó que pasaba por ahí, ella dijo entre sí, en su mente y en su corazón: si tan solamente tocara el borde de su manto. ¿Por qué? Porque ella sabía, había escuchado, tenía fe, tuvo fe en aquel que iba pasando por ahí, aunque tan difícil para llegar porque la multitud no le permitía llegar con la facilidad del caso. Pero esa mujer, no sé si se arrastró o caminó con lo que le quedaba de fuerza y llegar a tocar el borde de su manto. Y dice las Escrituras que esa mujer fue sana en aquella misma hora. En aquel instante fue sana. Porque todo es por fe, hermanos. Por fe. Y la Biblia nos enseña hoy en día que todo es fe. Seguramente Abraham y Sara están experimentando esto de la fe en el Señor. Es como alguien cuando llega a los pies de Cristo. Nadie tiene la fe o crece la fe de la noche a la mañana, hermanos. Tenemos que experimentar muchas caídas, a veces tendremos que experimentar muchos raspones, muchos golpes de cabeza. Algo tendremos que experimentar. Tendrá que llorar. Tal vez hay mucha inconsistencia de parte suya. Tal vez hay muchas dubitaciones. Para que el apóstol Pablo pueda escribir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, él no lo hizo de la noche a la mañana. El apóstol Pablo tuvo que caminar con el Señor. ¿O qué cree que estos hombres de la noche a la mañana? ¿Usted cree que David fue donde el gigante con la onda porque dijo: yo puedo? No. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos porque Él me ha mostrado que mientras yo estaba con las ovejas, el Señor a mí me ha cuidado y me ha dado la fuerza suficiente para poder vencer peligros. Y yo vengo a ti en el nombre del Señor. Tú vienes con palos, jabalina, escudo y tantas cosas, pero yo, decía David, yo vengo a ti en el nombre del Señor, Jehová de los ejércitos. Hermanos, así que nuestra vida cristiana y como creyentes, nuestra vida espiritual está en base a experiencia y en relación con mi Señor. Si hay que llorar, llore, hermano, hermana, llore. Tenemos que llorar.
Si hay que gritar, grite, porque tenemos que gritar. Pero ¿sabe qué es lo peor? Lo peor es que usted se aleje del Señor. Eso es lo peor. Que no permanezca fiel, que no sea firme. Así que, ¿por qué se ha reído Sara? Dios oyó la risa de Sara, aunque ella se había reído entre sí. Ella no salió a reírse delante de esos tres hombres, ¿no? Ja, 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 no. Ella se rió entre sí. Versículo 13. Entonces dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Porque en el versículo 12 dice, se rió pues Sara entre sí. Es decir, que nadie escuchó la risa de Sara. Abraham no escuchó la risa de Sara. Nadie escuchó la risa de Sara. Es entre ellas, nada más. ¿Y cómo el Señor sabía que se rió? Y lo que le dice es muy clarito. Versículo 13 en adelante. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Claro, tuvo miedo de decir que se había reído. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Punto, se acabó. Y el que se lo decía era el Señor. El Señor sabe más de usted de lo que usted sabe de sí mismo. Usted no puede decirle, Señor, no, yo no he hecho eso, yo no dije eso, ni lo he pensado. No puede decirle eso al Señor. Todo está descubierto ante los ojos del Señor. No hay nada oculto ante sus ojos. En Jeremías capítulo 32, libro del profeta Jeremías, después de Isaías, Jeremías capítulo 32, versículos 17 y 18. Jeremías 32, versos 17 y 18. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para el Señor? Job capítulo 34, versículo 21. Job 34, versículo 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Así que el Señor está viendo tal y cual como es usted. El Señor ve tal y cual como es usted, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, su todo. Si sus emociones están encontradas, si sus sentimientos están chocando, si sus pensamientos no están en orden. Así que Dios está viendo todo en detalle, tal y cual como es usted. Salmo 139. Salmos 139, versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque Él ve tanto en la oscuridad como en la luz. Nosotros necesitamos una linterna, el Señor no. Oiga, tenemos una historia
en la Biblia, que es sencillo para poder conocer y saber cómo para Dios no hay nada escondido. Tenemos la historia de Jonás. Punto. Jonás fue lanzado al mar, había desobedecido al Señor, le había dicho que vaya para Nínive, a la capital de los asirios, pero él estaba yéndose para Tarsis. Le dijo el Señor que vaya a Nínive a predicar. Pero él dijo, no, esa gente mala y perversa no. Y él se fue para Tarsis. Lo botan al mar porque se levanta una tormenta y él mismo dice, es por mi culpa todo esto que está aconteciendo. Así que lo lanzan al mar. El Señor preparó un gran pez, no es una ballena, sino un gran pez. Viene, lo traga a Jonás y al fondo del mar. Ahora, ¿cómo Jonás, allí dentro del pez, en el fondo del mar, se pone a orar? Y Dios escucha la oración de Jonás. ¿Y usted no cree que el Señor estaba allí donde estaba Jonás? Claro que sí. Ahí estaba. ¿Y cuál fue el resultado? Salió ese gran pez y vomitó a Jonás. Y ahora sí. Jonás tuvo que encaminarse a Nínive para llevar la palabra del Señor, para cumplir con lo que el Señor le había dicho que debía de hacer. ¿Sí ven? ¿Hay algo escondido ante los ojos de Dios? No hay nada escondido ante los ojos de Dios. Todo está ahí, bien clarito. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día, ¿no? Tenemos que dar cuenta, ¿verdad? De tal y usted cuál ha sido. Había un folletito hace años atrás, esta fue tu vida. Recuerdo de niño, siempre lo veía. Y lo que me llamaba la atención es que ilustraba ahí el hecho de cómo Dios ve tu vida cuando ya estás delante de Él en un juicio. Y aparece una pantalla, ¿no? Como de cine, así grande, y ahí está todo, desde que naces hasta que llegas a la edad en que el Señor te da la vida. Y después ya estás delante de Él. Todo pasa allí ante los ojos del Señor. Más o menos como una película. Su vida es como una película. Hermanos, por eso es que la Biblia dice que debemos de caminar delante del Señor y servirle al Señor con mucho temor y temblor. El Señor sabe cuando usted no ofrenda, cuando usted no diezma. El Señor sabe cuando usted va menospreciando las cosas del Señor. No hay nada ante los ojos que pueda esconderse ante los ojos del Señor. Cantábamos una alabanza que dice que cuando me miras, nada puedo ocultar. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Hermanos, y un consejo que les doy, cuando canten y alaben al Señor, háganlo de corazón sabiendo qué es lo que están cantando. Porque no venimos a la iglesia para cantar por cantar, alabar por alabar. Tenemos que saber qué es lo que yo estoy cantando, qué es lo que estoy cantando. Analice cada línea de lo que usted va leyendo y de lo que va cantando. Es bueno, eso ayuda mucho. Ayuda muchísimo. Y volviendo al libro de Génesis, al capítulo 18, donde nosotros nos encontramos,
Para terminar esta parte, allí en el versículo 14, donde dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La palabra difícil o el vocablo difícil viene de una raíz hebrea que significa asombroso o admirable. De hecho, la raíz de ese vocablo se usa en los nombres del Señor en Isaías 9:6. Cuando dice, y se llamará su nombre admirable. Entonces, nada difícil hay para aquel que es admirable. No hay nada difícil. La fe de Sara muestra una vez más su debilidad al intentar negar el hecho de que se había reído, pero el Señor la reprende con amor y gracia. Pero la confronta a la vez. No es así, sino que te has reído. Y ese omnipotente Dios que la vio reírse es el mismo que abrirá su matriz para que pueda concebir el Hijo de la promesa. Y a partir del versículo 16 hasta el versículo 33 vemos que Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra. Y estos versículos dan comienzo a esa segunda parte del capítulo 18. Y para comprender el poder de Dios, hermanos, solamente vemos cómo Abraham intercede por Sodoma. Señor, tal vez hayan 50, tal vez hayan 40, hayan 30, hayan 20, hayan 10, pero el Señor siempre le contestó, por amor a ellos, no destruiría la ciudad. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? El Señor destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero salvó a una familia, al sobrino de Abraham, a Lot, su esposa, sus hijas. Eso lo veremos ya en el capítulo 19. Pero esas ciudades se encontraban en el sur, en la región cercana a lo que hoy conocemos como el Mar Muerto. ¿Y sabe por qué intercede Abraham al Señor? Porque es el Señor que le dice a Abraham la razón por la cual viene donde Abraham para decirle que tendrá un hijo, pero también le dice allí en el versículo 16 al 17, hasta el 18. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Voy a encubrirle algo a Abraham. Y mire que el Señor consideró a Abraham como su amigo. Sí, como su amigo. Y es allí donde Abraham empieza a interceder por esa ciudad. 50, 40, 30, 20, 10. Y en el versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Hermanos, cuando nosotros oramos, estamos delante del Señor. Cerramos nuestros ojos con el fin de que nada nos estorbe. Podemos orar si quiere con los ojos abiertos, pero podemos orar también con los ojos cerrados, para que nada nos moleste ni nada nos entretenga. Y también como manera de reverencia, ¿no? Y respeto al Señor. Estamos ante el Señor. Pero aquí Abraham estaba aún delante de Jehová y dice el verso 23, y se acercó Abraham al Señor, se acercó. Se acercó. Hermanos, qué bueno que nosotros podemos entrar a la presencia del Señor y acercarnos a Él. Podemos entrar a su presencia y acercarnos a Él. Podemos estar delante de Él todo el tiempo.
estar allí. Y algo que debemos de saber es que Abraham no regatea con Dios. Abraham está intercediendo delante de Dios y lo hace con humildad y con sinceridad por su sobrino, pero lo hace. Y una cosa que Abraham le dice en oración al Señor allí en el versículo 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, y efectivamente el Señor hizo lo que es justo. Salvó a una familia, pero destruyó a una ciudad, Sodoma y Gomorra. Hermanos, solo digo esto, la respuesta a la oración no se consigue retorciendo la mano de Dios. Señor, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. No, hermano. Acerquémonos al Señor con humildad. Señor, hágase tu voluntad. Así como en el cielo y en la tierra, hágase tu voluntad. No es como yo quiera, sino como tú quieras. Así, señores. ¿Hay algo difícil para Dios? Y en este pasaje hemos visto dos cosas importantes. Primero, lo que concerniente a Sara, la esposa de Abraham, que pudo concebir y tener un hijo, que el Señor se lo había prometido. Y eso lo veremos más adelante. Y la segunda, de cómo también el Señor salva a una familia. Hermanos, Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que le pidamos. Recordemos también que la Biblia nos dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. Amén.